El contrato de crédito es aquel por medio del cual una persona llamada acreditante se obliga a poner a disposición de otra llamada acreditado una suma de dinero o a contraer por cuenta del acreditado una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y términos pactados, por lo que el acreditado quedará obligado a restituir al acreditante la suma de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, o en su caso, pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones estipuladas de acuerdo. Crédito refaccionario se define como el contrato en razón del cual el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de apeos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganados o animales de cría, en la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, en la compra o instalación de maquinaria y en la construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa acreditada. El crédito de habitación es en virtud del cual el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de la empresa. El contrato de comisión es el contrato realizado entre dos comerciantes o entre un comerciante y otra persona por el que una de las partes, el comisionista, se obliga a realizar por encargo y cuenta de la otra, el comitente, una o varias operaciones mercantiles. Suele utilizarse especialmente en operaciones de compraventa y transporte. Las obligaciones principales que asume el comisionista en el marco del negocio son el cumplimiento del encargo, la rendición de cuentas y la prohibición de hacer de contraparte en el contrato principal de cuya perfección se trata. El comisionista tiene también la obligación de rendir cuentas al comitente de las cuestiones realizadas y el resultado de las mismas. Distribución se trata de un contrato bilateral por medio del cual una parte distribuidor se compromete frente a otra, que es la principal, a comprar sus productos y revenderlos en el territorio del distribuidor. El principal también se puede llamar distribuido. Obligaciones del distribuido: entregar los bienes al distribuidor en la cantidad, tiempo y forma previsto o pedido, no realizar por sí o por terceros operaciones en la zona del distribuidor y evitar que otros terceros las realicen, entregar un producto idóneo, informar al distribuidor la variación de los precios, cumplir con las obligaciones de publicidad estipuladas a su cargo. Obligaciones del distribuidor: pagar el precio de las mercaderías adquiridas al distribuido en el plazo pactado y de la forma acordada. Poner a disposición del logro de la finalidad contractual su estructura empresaria, adecuando la organización de esta. La de franquicia es el contrato mercantil en la que una de las partes, el franquiciador, otorga a la otra, el franquiciado, a cambio de una remuneración, el derecho a desarrollar una actividad comercial en el ámbito de la red de franquicia del franquiciador para la venta de determinados productos en el nombre y por cuenta del franquiciado, y en la que el franquiciado tiene el derecho y la obligación de utilizar el nombre comercial y la marca del franquiciador, así como otros derechos de propiedad intelectual y el método empresarial. Compraventa internacional. La compraventa internacional es aquella operación bilateral en que una de las partes, vendedor, se obliga a entregar a la otra, comprador, una cosa a cambio de un precio cierto en dinero o signo que lo represente. La característica fundamental que otorga el contrato la categoría internacional será el hecho de que ambas partes deberán permanecer a estados distintos. La de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. La de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien o a un arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo
o de volverlo a renovar el contrato. Vencido el término del contrato, el arrendatario tiene la facultad de adquirir el bien a un precio determinado que se denomina residual, pues su cálculo viene dado por la diferencia entre el precio originario pagado por el arrendador y las cantidades abonadas por el arrendatario a arrendador. El contrato de fianza es una convención que dice de garantía personal en virtud de la cual un tercero, ajeno al negocio principal garantizado, se compromete a responder subsidiaria o solidariamente del cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor, que es el obligado principal para el caso en que éste no cumpla. El contrato de fianza es básicamente gratuito y consensual, pues se perfecciona por la simple manifestación de voluntad del fiador aceptada por el acreedor, ya lo quiera y lo conozca el deudor o incluso aunque lo ignore. El factoraje financiero es un contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoriado, pudiendo otorgar anticipos sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos. Las funciones esenciales que se atribuyen al factoraje son la gestión de cobranza de los créditos contra terceros, su financiamiento, garantía, o sea, asunción del riesgo de incobrabilidad. La función que no puede faltar en este contrato es la gestión de cobranza de crédito, que es la función primaria del factoraje.